Buenas tardes, ¿cómo está? ¿Bien? Bueno, pues qué bueno que decidió venir esta tarde ya de domingo. ¿Qué le parece si va abriendo su Biblia, por favor, en el capítulo 1 del libro de Daniel? Acompáñenme, por favor. Vamos a continuar con la serie que hemos estado llevando desde hace algunas semanas. La serie se titula La autoridad espiritual. Esta es la serie que hemos estado llevando desde hace algunas semanas, y en esta ocasión yo quiero compartirle algo respecto a la autoridad espiritual. Y yo he titulado esta parte del día de hoy, La autoridad espiritual y sus mandamientos. Es una pregunta, ¿verdad? La autoridad espiritual y sus mandamientos, ¿qué hacemos con ellos? ¿Sí? Y quiero que me acompañe a leer unos versículos de aquí del libro de Daniel y que veamos la historia de estos jóvenes que tuvieron el compromiso, la fidelidad, la valentía de obedecer a Dios y de guardarse del mundo y de caminar cada día, ¿verdad? Agradando a Dios, respetando a Dios y haciendo la voluntad de Dios, obedeciendo todos los mandamientos que Dios había traído a la vida de ellos. Y acompáñenme al versículo 1, dice que en el año tercero del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén, y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese a los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey, y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. ¿Sí? Versículo 16, por favor. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año 1 del rey Ciro. Vaya conmigo a Marcos, por favor. Den la vuelta ahí a Marcos, capítulo 12. Marcos, capítulo 12, verso 30. Desde el 28, por favor. Acompáñame a leer Marcos 12, 28. Acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Ok, vamos a leer hasta ahí. Déjeme decirle algo. Estamos viviendo tiempos bastante difíciles, la verdad. Y cuando ahorita vamos a ahondar un poco más
en Babilonia, en el ambiente en el cual vivían estos jóvenes, ¿verdad? Daniel y estos 3 jóvenes más. Y no hay mucha diferencia entre los tiempos que ellos vivían y a los tiempos que estábamos viviendo ahora. Pero sin embargo, la diferencia la hicieron ellos, a través de su obediencia a los mandatos de Dios, a través de proponer en su corazón no contaminarse, no involucrarse con las cuestiones del mundo, ¿sí? Cosa que hace mucha falta en los cristianos del día de hoy. Yo no puedo hablar del mundo, no puedo hablar de la gente que no conoce a Dios, porque bueno, pues no conocen a Dios, ¿qué se les puede exigir? Pero ¿qué con usted y conmigo que hablamos de conocer, de creer y de servir a Dios? Y que sin embargo nuestra manera de vivir todavía tiene mucho que desear del cristianismo que tanto predicamos, que tanto enseñamos, pero que poco vivimos. Y estos jóvenes decidieron en su corazón, ¿verdad? Vivir agradando a Dios. Y la autoridad es algo de importancia sin igual, ¿verdad? En todo el universo. No hay más que la sobrepase. Estoy hablando de la autoridad de Dios. Por consiguiente, es imperativo, ¿sí? Es una orden que todos los que nos llamamos cristianos y deseamos servir a Dios, conozcamos su autoridad. Ese es un grave problema en los tiempos de hoy, de verdad. Mucha gente no se sujeta, hablando de cristianos, no se sujetan a la autoridad espiritual porque no la conocen. No conocen la autoridad espiritual de Dios. Y cuando no hay obediencia a Dios o a sus autoridades delegadas, el hombre, la familia, la sociedad y la iglesia sufren las consecuencias dolorosas de estos hechos. Y usted lo ve día tras día, la situación que están viviendo. Yo les compartí en las otras reuniones que ahora en la semana, no sé si usted ve las noticias, a mí me gusta mucho ver las noticias, y veía la tasa de suicidios alrededor del mundo. Es impresionante los suicidios. Es impresionante las cifras que se manejan en México acerca de los suicidios. ¿Y sabe dónde es donde más se está pegando esta estadística de suicidios? En los adolescentes. En los adolescentes. Yo le doy gracias a Dios de verdad por el ministerio de adolescentes en esta congregación, la verdad. Yo tengo 2 hijos que están involucrados en los adolescentes y la verdad, yo le doy gracias a Dios por la vida de Janet, ¿verdad? Que Dios la usa ahí con ellos y que el ministerio que están llevando adelante, ¿no? Y usted los ve ahorita y los vio el día de ayer, desde las 9 de la mañana, están el día de ayer recibiendo enseñanza, alabando a Dios, adorando a Dios, y ahorita va para allá y los ve, y claro, tienen algunas actividades también de distracción, como algunos juegos que lo están haciendo, pero dentro de todo lo que ellos están haciendo dentro de las actividades, tiene una enseñanza espiritual, y ellos están creciendo espiritualmente, y la verdad es que de allí, es un semillero de pastores, de misioneros, de evangelistas, de músicos, como no se imagina, bien tremendo, ¿no? Pero sabe, ha sido una labor importante también de parte de muchos padres, tener la responsabilidad de sembrar la palabra en sus casas, de llevar un matrimonio que edifique la vida de sus hijos también, y que los hijos tengan ese deseo y ese ánimo de venir a la iglesia. Pero yo sé que muchos de sus hijos, de algunos de los que están aquí, no quieren saber nada de la iglesia. Algunos no quieren saber nada de Dios por el testimonio que muchos padres como matrimonios están dando a sus hijos. Y esto es lo que también ha llevado a que las cifras del porcentaje de las estadísticas de los suicidios en los adolescentes se incremente. ¿Por qué? Porque los hijos ven los problemas y las situaciones del matrimonio de sus padres y los hijos quieren resolver los problemas. Quieren resolver los problemas de alguna manera. Ellos se frustran al no poder resolver los problemas de sus padres, empieza la depresión y llega el momento en que toman la puerta falsa porque no le ven ninguna esperanza ni ninguna otra opción para arreglar los problemas. Es una situación difícil. Hace 3 días llego de aquí de la oficina a casa y me dice mi esposa, hubieras llegado unos minutos antes y hubieras escuchado una gritería impresionante. Tenemos una vecina, ¿verdad? Ella se casó hace tiempo y pues se separó.
Y entonces se fue a vivir, regresó a vivir con los papás, esta vecina, y entonces el esposo o ex esposo, no sé qué sea, fue como que pues a ver ahí a su esposa y a sus hijos, pero como que la estaba maltratando porque ella le decía, eres un poco hombre, y no sé qué tantas cosas le gritaba, ¿verdad? Mi esposo oyó los gritos y pues salieron a ver qué era lo que estaba pasando. Y el niño de ellos cuando vio a mi esposa, salió el niño corriendo, un niño de 10, 12 años, salió corriendo y abraza a mi esposa, ¿verdad? Y le dice, por favor, que no se lleve la policía a mi papá, por favor, que no se lo lleve. El niño estaba angustiado, asustado. Por el otro lado, la niña mayor le estaba diciendo al papá, vete de este lugar, nadie te quiere, no te queremos, vete de aquí. Y usted ve a estos dos niños, o sea, llevando las consecuencias de la desobediencia de los padres, no acatando los mandamientos de Dios, a vivir una vida diferente. Dios instituyó el matrimonio, el matrimonio es un diseño de Dios, es algo que Dios diseñó en su corazón, y el matrimonio funciona y funciona perfectamente. Pero ¿cuál es el problema? El problema es la desobediencia. El problema es la desobediencia de los padres, que no tienen el valor y el compromiso para obedecer a Dios, y los hijos llevando las consecuencias. Y al rato, pues yo le decía a mi esposa, es que nada es gratis. Yo ya veo a la jovencita hija de ellos, ya la veo con los síntomas de que vuela para entrar a ser un tipo de arqueto, de los niños esos de arquetos, que se visten todo de negro, las botas tipo militar y todo ese tipo de cosas. Y mi esposa le dijo al varón, ¿verdad? Porque ya cuando se metió la familia, se quedó el joven ahí, porque él llegó y le dijo, no señora, no se preocupe, le decía él. Y mi esposa le compartió del evangelio y dijo, mira, tu matrimonio puede estar deshecho, pero Dios lo puede restaurar. Y él dijo, no me interesa, no me interesa hacer nada con esta familia. Entonces, es algo bien sintomático en muchos. O sea, es primero el yo y después lo que Dios nos está ordenando. Es primero el yo, o sea, no yo. Ese es mi Dios es yo. Yo hago lo que yo quiera y ya después, si puedo y tengo ganas y me sobra tiempo, haré lo que Dios dice, pero lo primero que quiero hacer es lo que yo quiero. Y le damos vuelo a la carne, de verdad. Y sabe, hay muchísima desobediencia, mucha. La obediencia es hacer lo que Dios dice, como Él dice y en el momento que lo dice. Pero ¿qué es lo que Dios está demandando a nuestras vidas? A usted y a mí, que en esta mañana estamos escuchando la palabra de Dios. ¿Qué Dios nos está demandando a través de sus mandamientos? Yo no sé qué es lo que Dios esté demandando a su vida, ¿no? Pero sé lo que está demandando a la mía. Pero cada uno tenemos que darle una respuesta a Dios. Ahora, para actuar en esa obediencia, ¿qué es lo que implica? ¿Qué es lo que implica el tener que obedecer los mandatos de Dios? ¿Qué tengo que dejar? ¿Qué tengo que dejar de hacer? ¿Qué tengo que dejar de vivir o de actuar para realmente vivir en obediencia a Dios? Ahí es donde entra el problema, que nos cuesta trabajo darle la respuesta a Dios y no obedecerle. ¿Por qué? Porque estamos muy cómodos. Ese es un enemigo bastante fuerte en la vida del cristiano, la comodidad. La comodidad. Todo tranquilo, no sucede nada, puedo venir a la iglesia los domingos y tengo mi Biblia y bien suave, pero ¿qué si hubiera una persecución y comenzara ahora sí a definirnos los que realmente somos cristianos? Le puedo asegurar que habría muchos cambios en nuestra manera de agradar a Dios. Y vemos esta situación, ¿no? ¿Qué nos está demandando Dios? ¿Qué implica el que yo tenga que obedecer? ¿Qué tengo que dejar? Vemos ahí en Daniel, en el capítulo 1, ¿verdad? Cómo Jerusalén había sido destruida por Nabucodonosor y lo mejor de los jóvenes fueron llevados cautivos, dice en el versículo 3 y 4. Y una vez que estos jóvenes llegaron a Babilonia, pues se enfrentan con el problema que la comida era ofrecida a los ídolos, ¿verdad? Y yo veo algunos puntos muy importantes cuando hablamos de obediencia o desobediencia. Dentro de estas dos palabras de obediencia o desobediencia, bueno, está la cuestión del mandamiento, el desafío, el compromiso, la valentía, la confianza y las consecuencias en todo esto.
Y cuando hablamos de mandamiento, el mandamiento consiste sencillamente en lo que hay que obedecer o lo que se va a desobedecer. Mire, se lo voy a poner más fácil. El mandamiento tiene dos opciones. Dios ha traído a nuestra vida un mandamiento. Por ejemplo, Dios nos dice a los esposos: maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Sí o no? ¿Sí dice eso Dios a los varones, a los que estamos casados? Ok. Varón, tú y yo tenemos dos opciones: obedecer o desobedecer. ¿Sí? Amar o no amar. Obedezco o no obedezco. Así de sencillo. Así de sencillo es. Tienes dos opciones. Dios te da un mandamiento, tú tienes dos opciones. Tú decides. Una frase del papá de mi esposa, de mi suegro, ¿verdad? Que ahí se quedó grabada para siempre fue: el que decide, paga. Lo que tú decidas, está bien. Si decidiste bien, pues vas a tener bendición. Si decides mal, bueno, pues tú vas a tener otro tipo de consecuencias. Pero ¿qué decisión estás tomando? Ahora déjame decirte algo. Los mandamientos de Dios son para obedecer y para desobedecer, el que quiere. Pero realmente deberían de ser ¿para qué? ¿Para qué? Para obedecer. ¿Y por qué no lo hacemos? Ahora, quiero decirle algo. ¿Usted sabía que los mandamientos de Dios son claros? ¿Alguien tiene duda con algún mandamiento de Dios? Como por ejemplo, aquí hay varios hijos jóvenes. Dice en Efesios capítulo 6, verso 1 y verso 2. Hijos, obedecer a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Versículo 2. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien. Ok. Yo les pregunto a los jóvenes que todavía son hijos y están bajo la autoridad de sus padres: ¿hay alguna confusión con estos mandamientos? ¿Sí o no? ¿Algún soltero que me diga: ay, Martita, ¿tienes confusión con estos mandamientos de obedecer y de honrar a tus padres? ¿No? ¿Está claro? Está claro. Ok. Ahora a una esposa, dice la Biblia, Efesios capítulo 5, verso 22: mujeres, estad sujetas a sus maridos en todo. Ok. Mujeres, ¿tienen alguna duda con este mandamiento? ¿Está claro? ¿Y por qué no obedecen? ¿Por qué les cuesta trabajo? ¿Sabe? Es la carne, es la naturaleza caída del ser humano que nos cuesta trabajo someternos. Ahora yo le voy a preguntar a los varones y me pregunto a mí también: maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia. Varones, ¿nos queda claro el mandamiento, sí o no? ¿Sí o no? Híjole, si anotaran gol las Chivas estarían gritando, pero con toda la fuerza. Pero qué bueno que la piensen y que contesten, porque Dios la está tomando en cuenta. ¿Está claro el amar a nuestra esposa, sí o no? ¿Y por qué nos cuesta trabajo? Y es que yo sé que luego vienen los argumentos del ser humano: es que tú no la conoces, habías de conocerla y mira y que no sé qué. Y a veces vamos hasta con Dios y le decimos: Señor, es que tú no conoces a la esposa que me diste, ¿verdad? En primer lugar no te la dio y la conoce mejor que tú. Tú la escogiste. Y le decimos: Señor, es que tú no la conoces. Ah, no, pues preséntamela, hijo. Si él la conoció cuando estaba en el vientre de su madre, no la va a conocer, la conoce mejor que tú y que su mamá y que su papá. El problema es ese: mientras tengamos argumentos para desobedecer, vamos a estar buscando justificarnos. Y yo creo que no tiene nada que ver las justificaciones. Yo te voy a decir algo: yo no creo que Dios vaya a aceptar nuestras justificaciones o nuestros argumentos el día que nos presentemos delante de Él y que no estemos viviendo una vida de acuerdo a sus mandamientos. Yo no creo que haya algún argumento válido. Ok, los mandamientos son para protegernos. Proverbios capítulo 7, verso 2. Yo te voy a demostrar que son para protegernos. Proverbios capítulo 7, verso 2.
¿Lo tiene? Versículo 1, acompáñenme desde el versículo 1. Proverbios 7:1. Hijo mío, guarda mis razones. O sea, en otra versión dice, guarda mis palabras. Dice, y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos, ¿y qué? Y vivirás. Y mi ley como las niñas de tus ojos. ¿Sí? Mire, hace muchos años, bueno, ni tanto, ¿no? Yo tenía como unos 12 años. Sí. Ojalá y llegue usted a la edad que yo tengo. Esos que están chiflando, ¿verdad? Ojalá y lleguen a la edad que tengo. Pues todos los amigos siempre trataban ya ve los amigos cuando está uno adolescente, no, que vámonos y que mira, vamos a ir a una alberca, aquí a la alberca de la Unidad López Mateos, que está aquí adelante. Y yo le decía, no, es que no tengo permiso. Vámonos, hombre, ¿qué tiene? Mira, vamos y nos regresamos temprano. Al cabo tu papá sale hasta las 3 de trabajar, mira, son las 10, regresamos como a la 1 y nadie se va a dar cuenta. No. Y los amigos, sí, ándale, vamos. Y yo, híjole, pues estaba bien tentadora pero no tengo traje de baño. Allá rentamos uno. Pues órale, pues, ¿no? Pues ahí llegamos y ya, pues me convencieron y ahí vengo, ¿no? Yo decidí. Ellos me convencieron y yo tomé la decisión de ir a acompañarlos. Entonces, ahí vamos. Y bueno, pues ya rentó un traje de baño, ¿no? Yo creo que en ese tiempo era cintura 28 y me dieron uno del 36. No, el traje, con una sola pierna cabía yo completo, ¿no? Del traje. Pero pues era lo único que podía. Y pues órale, man, se metió, ¿no? Bueno, déjeme decirle algo. Me andaba ahogando, de verdad. El guardavidas que estaba ahí, me sacaron de la alberca. Me andaba ahogando. Y bueno, no, ya dije, no, ya me voy a salir. No, que métete otro rato. No, ya los espero afuera. Salimos y entonces uno de ellos dijo, no quieres, ándale, no quieres, una tostada, ¿verdad? De allá afuera vendían tostadas, ahí que con frijolitos y salsa y todos esos rollos. Pues órale. Bueno, empiezo a comer la tostada y se me atora un pedacito de tostada en la garganta. 0 y van 2. Pues ándele que llego a casa como a la 1:30 y pues imagínense, la piel antes era más blanco que ahora el sol ya me ha choteado. Pero yo soy muy fácil de asolearme y inmediatamente usted me nota que ando asoleado. Y cuando llego a casa, ¿verdad? Me dice, ¿de dónde vienes? Y yo, pues de andar con los amigos. No, pero ¿dónde te fuiste? Y sácate, la que me ponen una recia, pero bien buena. Mi papá me dijo, ¿por qué te fuiste? Y es que siempre te hemos dicho, no se vayan sin permiso, les puede ocurrir algo. Y yo recuerdo, ¿verdad? Ya después, al pasar de los días, le platiqué, ¿qué crees? Me andaba ahogando en la alberca. Entonces, fíjese cómo la Biblia, ¿verdad? Dice, guarda mis mandamientos y vivirás. O sea, a veces nosotros como padres le sembramos a nuestros hijos algunos obstáculos y mis hijos, no, es que son muy injustos, es que ¿por qué no me das esto? Que ¿por qué no me dejas salir? Que ¿por qué no? Pero ellos no lo entienden muchas veces. Yo le digo a mi hijo, yo lo agarro y le digo, mira, ¿tú crees que Dios me puso como papá para que yo te pueda fastidiar la vida a ti? No, yo te amo y lo que menos quiero es que tú te la pases mal. Y hay cosas que yo tengo que decirte que no por tu protección. Y bueno, a veces lo entienden y a veces no lo entienden, ¿no? Y se sujetan. Pero sabe, déjeme decirle algo, Dios todavía es un mejor padre que cualquiera de nosotros. Y cuando Dios nos da una instrucción o nos da un mandamiento es para que lo ejecutemos y lo obedezcamos. No es porque nos quiere hacer enfadar o porque nos quiere estar causando problemas. Es para protección de cada uno de nosotros. Proverbios capítulo 19, por favor, vaya conmigo. Proverbios capítulo 19, verso 16. Dice, el que guarda el mandamiento, guarda su alma, mas el que menosprecia sus caminos, ¿qué va a pasar? Morirá. ¿Sí? Fíjese, ahí está. Eclesiastés capítulo 8, por favor. ¿Ya lo tiene? Eclesiastés capítulo 8, verso 5, por favor.
El que guarda el mandamiento no experimentará mal, y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Además, déjeme decirle algo. Le voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de los que estamos aquí amamos a Dios? ¿Seguro? ¿No hay duda de que todos amamos a Dios? Bueno, vamos a ver qué dice Dios. Primera de Juan, capítulo 5. Todos decimos que amamos a Dios. Bueno, ¿en dónde cree que en dónde cree usted que se nota que amamos a Dios? ¿En venir a la iglesia? ¿En el diezmo? Es que no lo escucho. ¿En la ofrenda? ¿En qué? ¿Sí? Primera de Juan 5:3 dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Cuando la Biblia dice guarda su palabra, guardar sus mandamientos, no está diciendo agarro la Biblia y la meto al closet y ahí la guardo. ¿Usted cree que dice eso? ¿Qué significa la palabra guardar? Obedecer. Eso significa. Por eso dice aquí, dice el versículo 3, dice que guardemos, o sea, quítele la palabra, no se la quite, porque ya sabe lo que pasa si le quitamos algo a la Biblia, nada más cámbiela. En lugar de guardemos, diga, obedezcamos, que obedezcamos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. ¿De verdad? Créamelo. Entonces, ahí está. Pero bueno, regresemos a la vida de Daniel y estos jóvenes hebreos, ¿verdad? Ellos sabían que todos los alimentos que les estaban ofreciendo o que les iban a ofrecer eran ofrecidos a los ídolos, y pues esta dieta se componía de animales impuros también. Entonces por eso ellos dijeron, no, danos verduras y danos agua y así nosotros vamos a estar mejor también. ¿Cuál era el mandamiento para estos jóvenes? Estos jóvenes tenían un mandamiento ya de parte de Dios: no contaminarse, mantenerse fieles, seguir con el compromiso de obedecer y de amar y de respetar a Dios. Entonces, si ellos comían y bebían de lo que le estaban ofreciendo, ellos deducían que había otro Dios. Estaban siendo desleales a Dios. Entonces, esta era una cultura extranjera y un ambiente de idolatría, ¿no? Entonces, totalmente con una absoluta negación de los valores bíblicos vivía toda esa gente en Babilonia. Negaban totalmente los valores bíblicos. Ahora déjeme decirle algo. Usted y yo como cristianos todos los días tomamos decisiones que proceden de valores de la Biblia. Todos los días. Pero hay creyentes, hay cristianos que las toman sobre valores que no proceden de la Biblia. O sea, hacen lo que quieren. No toman en cuenta a Dios. Entonces, ese es el problema. ¿Qué es lo que Dios quiere que usted haga? Hay mandamientos muy claros de parte de Dios que dicen lo que debemos de hacer. Y a veces la decisión a la pregunta no debe ser, ¿es bueno o malo lo que estoy haciendo? Más bien debería ser, ¿es sabio? ¿Realmente es lo que Dios quiere? Por eso vemos que cada día tenemos un desafío. Cada vez que somos confrontados a obedecer o desobedecer lo que es la clara enseñanza de la palabra de Dios, como robar, como mentir, como codiciar, como adulterar, como hacer otras cosas que desagradan a Dios, siempre se plantea en nuestra vida la división de la lealtad a Dios. Déjeme decirle algo, la verdad, hace un tiempo, yo no sé cuántos años usted tiene de convertido, pero si recuerda y algún día usted hizo la oración de decirle, Señor, perdóname Señor, me arrepiento de mis pecados. ¿Se acuerda de esa oración? Me arrepiento de mis pecados, Señor. Señor, te entrego mi vida. ¿Le dijo alguna vez eso usted a Dios? ¿Sí le entregó su vida o no? Te entrego mi vida. Te reconozco como el Señor de mi vida. Ok, pero ¿sabe? Se nos olvidaron esas oraciones. Y el cristiano comienza a vivir en una deslealtad impresionante a Dios, con un pie en el mundo y un pie en el cristianismo.
Y me gusta mucho el pasaje del profeta Elías. Vaya conmigo a Primera de Reyes, por favor. Primera de Reyes 18, capítulo 18. Algunos padres dicen, ay, qué bueno, este tipo de palabras para los jóvenes, ¿verdad? Que luego los jóvenes se enfrentan a las tentaciones. Pues te voy a decir algo, joven, soltero, casado, viudo, todos tenemos las mismas tentaciones y todos tenemos el mismo caminar diario. Entonces la palabra de Dios es para todos. A veces nosotros se las acomodamos a la gente, ay, qué bueno que le hablaron a los solteros. No, pero ¿sabes qué? La palabra de Dios también es para los casados. Primera de Reyes 18:20. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Fíjate, dice, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Dice, en otra versión dice, ¿hasta cuándo van a seguir de indecisos? Si el Dios verdadero es el Señor, deben seguirlo, pero si es Baal, síganlo a él. Dice en otra versión, dice, si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. ¿Sabe? Así viven muchos cristianos. Están confusos en cuanto a su Dios, porque no lo conocen. Elías conocía perfectamente a Dios. Tan conocía perfectamente a Dios Elías que les lanza un reto a todos estos profetas que andaban ahí, ¿verdad? Y le dice, ¿saben qué? Vamos a hacer algo. Hay 2 toros, escojan uno y ofrezcámoselo al Señor, y Dios, el Dios que mande fuego, ese es el Dios al que vamos a seguir. Y dice que los profetas de Baal cortaron el toro, lo hicieron pedazos ahí, lo pusieron también la leña y lo acomodaron todo y comenzaron a hablarle a su Dios, ¿verdad? A Baal. Y manda el fuego y consume, ¿verdad? Y esto y lo otro, pero no pasaba nada. Y todavía el profeta se da el lujo de burlarse de ellos y decirles, ¿verdad? Grítenle más recio, porque a lo mejor su Dios está dormido y no responde. O a lo mejor anda de viaje o salió a algún lado, grítenle más fuerte. Él se estaba burlando de ellos, irónicamente, ¿verdad? Les decía, porque él sabía del Dios que estaban hablando. Él conocía a su Dios. Pasó el tiempo y no sucedió nada con esos profetas, y entonces él comienza, ¿verdad?, a preparar el toro y la leña y todo eso, y le dice a los que estaban con él, vayan y traigan, llenen las tinajas de agua. Y dice que comenzaron a cavar una zanja alrededor de donde iban a hacer la fogata, y esa zanja era una zanja como para 12 litros de agua. Y les dice, llenen las tinajas y mojen la leña y mojen el toro y llenen la zanja de agua. Y lo hicieron una vez, lo hicieron 2 y lo hicieron 3 veces. Estaba todo mojado y todo lleno de agua. El profeta comienza a orar y comienza a hablarle, Dios de Abraham, Dios de Isaac, y comienza a pedirle, Señor, muéstrate, Señor, que ellos sepan quién es Dios. Y que derrame el fuego el Señor y consume todo. Dice que consumió la leña, la carne, y el agua que estaba en la zanja se vaporizó del mismo fuego. Y fueron tras los profetas de Baal y ahí mismo los mataron. Y déjame decirte algo, tú y yo hemos tenido una experiencia personal con el Dios vivo, y sin embargo ha habido deslealtades hacia Él. Y ha habido deslealtad de tal manera que hemos dejado a Dios de un lado y hemos seguido a otros dioses, entre ellos el Dios yo. Hacer lo que yo quiero, no lo que Dios quiere. Hemos tenido experiencias donde Dios ha sido nuestro respaldo, donde Dios es el que nos ha levantado. ¿Cuántas veces vemos, verdad, que alguien está enfermo y luego oramos y Dios hace el milagro y todo eso? Y Dios se manifiesta en la vida de mucha gente, y sin embargo, muchos se mantienen desleales a Dios en su caminar. No hay un compromiso con Dios.
no hay un acatar los mandamientos de Dios y mucho menos obedecer. No aceptamos el desafío que Dios nos pone de cada día caminar en obediencia a Él. Y nuestra lealtad a Dios está de por medio. Ese es el desafío diario, nuestra lealtad a Él, diario, diario, diario. Tenemos que tomar esa opción, obedezco o desobedezco. Y muchas veces no hay la obediencia, no hay tomar el desafío porque no hay un compromiso. Y la obediencia es más que una actitud, es acción y es compromiso. Daniel, volviendo a Daniel, Daniel analizó todo y decidido estaba a obedecer. Dice el versículo 8 de Daniel en el capítulo 1, dice, y Daniel propuso en su corazón ¿qué? No contaminarse. No contaminarse. Y no está hablando aquí de una infección, de un virus. ¿Estamos de acuerdo? Está hablando del pecado. Está hablando de desobedecer a Dios. Eso es de lo que está hablando. Y sabes, es bien tremendo cuando tú te pones a estudiar la vida de Daniel y comienzas a reflexionar, ¿verdad?, en los hombres del ayer. Pues nos preguntamos, ¿qué fue lo que les ayudó a estos a ser hombres fieles a Dios? Cuando tú ves la vida de Daniel y ves la fidelidad y el compromiso de Daniel, la valentía, vemos todo esto, o sea, acatando los mandamientos, obedeciendo, ¿verdad? Siendo valiente, comprometido con Dios, aceptando el desafío cada día de obedecer a Dios. Cuando vemos la vida de estos hombres, preguntamos, ¿verdad? ¿Qué les ayudó a estos hombres a ser fieles a Dios? A pesar de las circunstancias. Cuando estudiamos la vida de Daniel, encontramos a un hombre que fue fiel en medio de un mundo infiel. ¿Cómo está la situación en este mundo? El mundo es infiel, pero tú y yo tenemos que hacer la diferencia para ser fieles en un mundo infiel. Daniel fue llevado a Babilonia en el año 607. Cuando Daniel fue llevado, aproximadamente era un joven de 17 años. Esa era la edad que tenía Daniel, 17 años. Un adolescente. ¿Cómo era Babilonia? Babilonia era una de las ciudades más avanzadas y evolucionadas de aquella época. Sobresalía en Babilonia su arquitectura, sus jardines colgantes. Babilonia se caracterizaba por su inmoralidad. Era dada a la idolatría. Era entregada al ocultismo esta ciudad. Era una ciudad sanguinaria. No estoy hablando de Tamaulipas, ni de Jalisco, estoy hablando de Babilonia. ¿Cómo se vive en estos tiempos? Hieleras, que se encuentran hieleras con la cabeza en una parte, el dorso en otra parte, las extremidades en otra parte, o sea, sanguinario. Vaya a todas partes y hay ocultismo por todos lados. Pero, ¿cómo describe la Biblia a Daniel? Vaya a Daniel capítulo 6, por favor. ¿Cómo describe? ¿Qué dice la Biblia acerca de Daniel, a pesar de vivir en una ciudad como esta, en Babilonia? En el versículo 1 del capítulo 6, por favor. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas, que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta, para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Ningún vicio ni ninguna falta fue hallado en él. ¿Cómo describe la Biblia a Daniel? Como un hombre fiel. Y sí, tiene que ver mucho con los jóvenes. Yo sé que aquí hay muchos jóvenes que están en las escuelas y que la gente a tu alrededor te está incitando y te está invitando y hacer todo esto.
a beber, a fumar, a drogarte, a tener sexo antes del matrimonio, a hacer tantas cosas. Pero cada vez, tú joven o jovencita que estás aquí, cada vez que te llegue una invitación a hacer cualquiera de estas cosas que tú sabes que ofenden y desagradan a Dios, solamente recuerda lo que Dios hizo en la vida de Daniel. Dios le ayudó, Dios le respaldó, y Daniel fue hallado superior a cualquiera. Y no se le halló falta ni vicio alguno. Ahora, entonces, ¿podemos vivir una vida de fidelidad, sí o no? Sí. ¿Pero qué es la fidelidad? ¿Ha pensado qué es la fidelidad y cómo se refleja? Pues yo le voy a dar 3 puntos de la fidelidad. Uno es exactitud en cumplir con los compromisos. Exactitud en cumplir con los compromisos. Ok. Ser constante en lo que se emprende. Esa es otra parte. Ser constante en lo que se emprende. Y por último, no fallar en lo que hemos prometido. Eso es ser fiel, eso es fidelidad. Ok, exactitud en cumplir con los compromisos. Cuando uno va y se casa, dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a estar juntos? Y pasan 50 y pasan 60 años, ¿verdad? Y ahí están juntos y se muere uno de los dos. Y dicen, ¿sabes qué? Ahí ves reflejada la fidelidad, hasta que la muerte los separó. Ser constante en lo que se emprende, ser constante, no fallar en lo que hemos prometido, eso es la fidelidad. Ok, ¿qué le prometimos a Dios cuando nos convertimos? Señor, tú eres mi Señor. Señor, voy a andar siempre por tus caminos. ¿Qué hizo de Daniel un hombre fiel? ¿Sabes qué? ¿Sabe qué hizo de Daniel un hombre fiel? Tomó decisiones firmes en su corazón. Daniel propuso no contaminarse. Ahora déjeme decirle algo. La voluntad tiene mucho que ver con vivir en fidelidad. Créanmelo. Usted decide ser fiel o no ser fiel. Usted decide ser comprometido o no. Usted decide obedecer o no a Dios. Esto indica que nuestra voluntad tiene que ser fortalecida por Dios, hermanos. Solos no podemos hacer nada. Nada. El otro día estaba platicando con una persona y esta persona tiene problemas de alcoholismo. Y entonces me decía, él me decía, es que ya tengo tantos años y no puedo dejar de tomar. Le digo, ¿cuántos años tienes tomando? Y me dijo él, no, pues como 25 años tomando. Le digo, ¿y qué pasa? ¿Por qué no has dejado de tomar? No, pues es que no se puede. Dije, oye, ¿pero lo has intentado? Dice, sí, no, cantidad de veces. Digo, pero no has intentado lo mejor, pedirle ayuda a Dios. Entonces él me dice, ay sí, qué fácil, ¿no? Nomás pedirle ayuda a Dios y ¿a poco ya Dios te va a quitar el vicio? Dije, no. Dije, mira, primero no te lo quita porque Él no te lo puso. Dije, pero te voy a decir algo. Cuando tú reconoces que necesitas la ayuda de Dios y vas y le pides su ayuda, Él te va a ayudar. Pero tú tienes que hacer también una parte muy importante. Tú tienes que tener la decisión y la convicción de ya no hacerlo. Dije, mira, yo comencé a tomar a los 12 años y yo conocí a Dios a los 28. Ahí dejé de tomar. La que es mi esposa era mi novia, me presentó a Cristo, me llevó al Evangelio y bueno, yo un día le dije a Dios, Señor, esta vida que yo estoy llevando a mí no me gusta, pero no sé cómo salir. No sé, necesito tu ayuda, ayúdame. Yo quiero cambiar, pero no puedo, no sé cómo. Y sabes, yo comencé a recibir la ayuda de Dios, pero yo comencé también a tomar decisiones importantes para hacer a un lado todo eso. Dejé todos los amigos con los que tomaba, con los que hacía otros rollos ahí, los dejé y comencé a buscar gente que edificara mi vida. Gente como Chuy García, Chava Pardo,
Eduardo Sánchez, gente que cuando yo tenía cierta debilidad decía, no, tengo ganas de irme a tomar una caguama. Ellos decían, no, vente, no estés pensando en otro rollo, ven. Y me acuerdo que uno de ellos me abrazaba y me decía, déjame orar por ti. Y oraban por mí. Y eso me fortalecía y podía seguir caminando. Mientras yo tenía escasos meses de convertido y eso me fortalecía. Casi me llevaban de la mano. Después, bueno, yo comencé a caminar solo, ¿verdad? Soltado de la mano de ellos, y bueno, pues ya venían ese tiempo de tentaciones y yo ya buscaba a Dios y Dios me fortalecía. O sea, esa era la parte. Dios no te va a hacer todo, pero es una parte muy importante la decisión que tú tomas. Y sabe, así sean 5, 3 meses, 2 meses, 1 año, 10 años, al día de hoy tenemos que seguir siendo fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza, dice Efesios. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ahí es donde tenemos que fortalecernos tú y yo para ser fieles, para vivir comprometidos con Él, para acatar sus mandamientos cada día, para vivir en obediencia a Él. Ahí es donde tenemos que fortalecernos. En nuestras propias fuerzas no vamos a poder hacer nada. De verdad, no puedes hacer nada. Mira, para amar a tu esposa, para amar a tus hijos, déjame decirte algo, que como varones no somos tan buenas gentes. No somos tan buenos seres humanos como esposos, como esposas, como hijos. No somos tan buenos seres humanos. Por eso necesitamos a Dios, necesitamos la sabiduría de Dios, necesitamos la fortaleza de Dios, necesitamos la ayuda de Dios, necesitamos conocer el amor de Dios para que nosotros podamos transmitir el amor de Dios a los demás. Pero si no conocemos a Dios y no amamos a Dios y vivimos en nuestras propias fuerzas, ¿qué le vamos a dar a todos los demás? Lo que traemos, de lo que estamos llenos. De lo que estamos llenos. Por eso necesitamos ir a la fuente todos los días a llenarnos y que realmente en esa fuente tú y yo tengamos esa capacidad de llenarnos de su amor para amar a nuestra esposa, a nuestros hijos y a la gente que nos rodea. Ese era el mandamiento también, ama a tu prójimo como a ti mismo. Cuando vamos a esa fuente también tenemos la capacidad, ¿verdad?, de tomar la decisión y proponernos y comprometernos, decir, amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Sobre cuántas cosas? Sobre todas. Pero necesitamos la ayuda de Dios. O sea, no podemos caminar solos. Y vemos ahí en estos hombres, ¿verdad?, que ahorita vamos a ver dónde se fortalecía Daniel. Entonces la voluntad tiene que ver mucho con la fidelidad. Daniel no se conformó a Babilonia. ¿Qué dice Romanos 12:2? Ve por favor Romanos 12:2. Daniel no se conformó el estar ahí en Babilonia. Dijo, bueno, pues ya estoy aquí, pues ya ni modo. Pues ya que, pues ni modo. Dicen los dichos mexicanos. Yo creo que Daniel pensaba en los dichos mexicanos, ¿verdad? No, lo estoy inventando yo. Dice, los dichos mexicanos, a la tierra que fuereis, ¿qué? Mire qué bien sabe los dichos y los versículos también, me imagino. No, hombre, pero si los mexicanos somos bien dados para aprendernos todos los dichos. A mí pregúntenme dichos y le digo como 200 dichos mexicanos, pero pregúntenme versículos y nada más me sé 2. No se crea. El dicho mexicano, a la tierra que fuereis, haced lo que viereis, dice el dicho mexicano, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Daniel no entró en esos rollos. Daniel hizo a un lado los dichos y se puso a la voluntad de Dios. Vea lo que dice Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Se lo voy a decir parafraseado en la versión de Dios habla hoy. La versión de Dios habla hoy, en ese versículo dice, cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Y conozcas cuál es la buena, la agradable y la perfecta voluntad de Dios para tu vida. O sea, ahora yo le pregunto, ¿más claro? Si no cambiamos el pensamiento, es muy difícil que cambie nuestra manera de vivir. De verdad. De verdad, créamelo. Dice 1 Juan 2:15, no lo busque, dice, no améis las cosas del mundo. ¿Sabe qué? Eso también hizo que Daniel no se contaminara. Es necesario romper con el patrón del mundo. Ahora, yo le pregunto, y seamos sinceros,
¿Es difícil romper con el patrón del mundo, sí o no? Sí, seamos honestos. Pero ahora la otra pregunta, ¿es imposible? Ahí es donde tiene que cambiar nuestro pensamiento. Si decimos, no, es que es bien difícil, la verdad, todos mis amigos en el trabajo toman y fuman y todos tienen otra mujer aparte, es que es bien difícil, y luego dicen que si me gusta la coca hervida, o que si esto, que si lo otro, que si aquello, o sea, que si ando así, no, o sea, es bien difícil, y por eso a veces tengo que ceder para que no me estén dando guerra, para que no me estén dando lata, y yo tengo que ceder. No, espérame. Dice, es difícil, es muy difícil. Pues sí, es que mientras no cambies tu pensamiento va a ser muy difícil. Cuando tú te des cuenta que cambiando tu pensamiento va a cambiar tu manera de vivir, y dices, ¿sabes qué? Es bien difícil, pero yo no estoy para agradarlos a ellos, yo estoy para agradar a Dios. O sea, es mejor agradar a Dios antes que a los hombres, dice su palabra, y yo lo voy a hacer. Sí, te van a hacer malas caras y te van a decir que esto y que el otro y que aquello, pero ¿qué? Yo te pregunto, ¿de quién prefieres el regaño? ¿De ellos o de Dios? ¿De Dios? Si es de Dios es porque los vas a agradar a ellos. O sea, ¿quién quieres que te llame la atención? ¿Tus amigos o Dios? Pues yo prefiero los amigos, que me digan hasta de lo que no, pero cuando vaya delante de Dios, que mi vida sea agradable a Dios. Y si el Señor, he cumplido, Señor. No me interesó dejar todo eso. No me interesó el patrón del mundo, Señor, por agradarte a ti. Ahora, es difícil, sí, pero no imposible. Precisamente por eso necesitamos meternos a buscar a Dios cada día. Segunda de Timoteo 1:7, por favor. Segunda de Timoteo, por favor. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 7. ¿Lo tiene? Dice, porque no, fíjese, porque no, porque no, grábeselo bien. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Cómo ve? Esto es lo que Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder. Entonces, podemos, de amor y de dominio propio. Ahí está. Regrese a Daniel capítulo 6 y vean dónde se fortalecía Daniel. Versículo 7, dice Daniel 6, verso 7, dice, todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias a Dios. Daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. La vida de Daniel no cambió a pesar de las circunstancias. Él seguía fiel a Dios y seguía comprometido con Dios. Y seguía. Y Daniel ahí estaba. Entonces, ¿qué debemos hacer para poder ser fieles y comprometidos con Dios? Tomar la decisión. No más, tomar la decisión. Tomar la decisión. Apoyarnos en Dios para todo, ¿sí? Para todo. Dice Hebreos 12, vaya a Hebreos capítulo 12, por favor. Hebreos capítulo 12.
verso 1. Por tanto, nosotros también, Hebreos 12:1, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Fíjese, dice, despojándonos de todo peso y del pecado. ¿Se fija cómo separa esta parte, este versículo separa el peso y el pecado? Ok, ese peso es un lastre, dice en otra versión, ¿verdad? Dice, por tanto también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia. Mire, si usted conoce algo de barcos, sabrá que cuando los barcos no tienen carga, les tienen que poner lastre. ¿Sí sabe eso? El lastre es basura. Es basura, es un lastre, ¿verdad? Toda la basura. Y le empiezan a poner carga al barco para que se mantenga, ¿verdad? Dentro del agua a cierto nivel y todo eso. Y ya cuando van a cargarlo, ¿verdad? Empiezan a sacar el lastre y empiezan a despojarse de todo el lastre. Y sabe, en la vida del cristiano hay mucho lastre. Hay mucho lastre, hay muchas cosas que se vienen cargando, ¿verdad? Los patrones de actuación de los padres hacia los hijos, ¿verdad? No es que mis papás le hacían de esta manera, no es que mi papá fue así y yo también y todo eso. Y son cosas, eso es un lastre. El pensamiento del mundo, el pensamiento de la gente que lo rodea, todo eso es una carga, es un lastre en la vida del cristiano. Y tenemos que despojarnos de todo eso. Igual del pecado que nos asedia, dice la Biblia. Pero tenemos que despojarnos de pensamientos que no nos ayudan. Tenemos que despojarnos de actitudes que no nos ayudan. Tenemos que despojarnos de amistades que no nos ayudan, de actividades que no nos ayudan. Yo sé que muchos de ustedes tienen tiempo para venir a estudiar al Instituto Bíblico y no lo hacen. Probablemente algunas de ustedes, mujeres, se dedican a ver telenovelas en la tarde, en lugar de venirse a estudiar la palabra de Dios. Eso es un lastre en su vida, estar sentada ahí en la televisión viendo las telenovelas, ¿verdad? Y hasta llorando por lo que le pasó a Marco Aurelio, ¿no? Y lo que le pasó a Samantha Margarita, y ya ve que les ponen nombres así medio raros, ¿verdad? Y estoy tan triste porque Marco Aurelio fue rechazado por Samantha Margarita, y ahí está usted viviendo, ¿verdad? Y hasta a lo mejor hasta tejiendo mientras está viendo las novelas, en lugar de venirse y edificar su vida a través de la palabra de Dios. Hace un momento Gustavo, yo no sé por qué dije Gustavo, fíjese, es que por nombre de novela, ¿verdad? Gustavo Antonio. Hace un momento Julio decía, hay enseñanza para todos los niveles de la familia. ¿De verdad? Sí, hermano. De verdad. Y no estoy tocando trompeta, pero déjeme decirle algo. Yo creo que pocas congregaciones tienen la cantidad de enseñanza que hay en este lugar. Y lamentablemente, muchos de ustedes desprecian el alimento, porque no se acercan a comer. La mesa está servida y ustedes no se acercan. Y luego, compromiso, no lo hay, hermano. En muchos de ustedes no hay compromiso con Dios. Hacemos llamados continuamente para maestros, hacemos llamado para servidores, hacemos llamado para otros ministerios y no. Por eso yo le decía, un enemigo bastante fuerte en la vida del cristiano, ¿sabe cuál es? La comodidad. Hijo, la comodidad impresionantemente es un enemigo en la vida del cristiano. Están tan cómodos los cristianos, ya no le sufren, ya no le batallan, pero no queremos dar de nuestra vida, no queremos dar de nuestro tiempo, y no hay un compromiso con Dios, no hay una fidelidad, de verdad, no hay una fidelidad. ¿Sabe? Mis respetos, la verdad, pero ¿sabe? Yo vuelvo a repetirle, le doy gracias a Dios. Anoche terminamos de cenar con los adolescentes
ya casi, ¿verdad? Se estaban yendo, se fueron los que se tenían que ir a las 9:30, que vinieron por ellos, pero todo el equipo que se quedó de trabajo, hay un nuevo equipo, ese equipo se le llama el diaconeo, son puras jovencitas, así unas pirruñitas de 12 años que apenas pueden la escoba y apenas pueden hacer algo, y sabe, no, hombre, mire, más tarde que temprano, barrieron, trapearon, arreglaron y dejaron el salón como si no hubiera pasado nada, porque tiraron tacos y pozole y tostadas y de todo había tirado ahí. Pero sabe, era una actividad impresionante, ¿no? Y con un amor y con una, o sea, híjole, qué tremendo, mano. Ojalá y también así sean los padres, que no sean de esos hijos que a los padres ándale, vete a ayudar, a ver en qué les ayudas, y tú te quedas a hacer otras cosas, porque no hay un compromiso, no hay una fidelidad, hermano. Hay una comodidad bien tremenda en la vida del cristiano. Yo le puedo asegurar, si hiciéramos una encuesta y tuviéramos un arco aquí para ver quién ora y quién lee la Biblia, les aseguro que el arco se la pasaría pitando mucho tiempo. Si dijera, el arco dijera, va a pitar cuando pase el que no ora ni el que lee la Biblia. Y le aseguro que como detector de metales, así. ¿Sabe por qué? Porque de verdad, hermano, no hay un compromiso, no hay una fidelidad de agradar a Dios. ¿Y dónde está su autoridad? ¿Dónde está la autoridad espiritual de Dios? Necesitamos de verdad, hermano, involucrarnos, necesitamos comprometernos con Dios. Si realmente decimos que Él es el Señor de nuestra vida, pues tenemos que vivirlo. Tenemos que vivirlo. Necesitamos ser valientes, comprometidos y fieles a Dios. Termino. Que yo sé que están orando porque termine algunos, para que ya me baje, ya que se calle este compa, man, y que ya nos deje ir. Pues termino y me falta otra media hora. No, ya estamos terminando. Hay consecuencias. En cualquiera de las dos opciones que usted decida, hay consecuencias. Si usted decide obedecer, hay consecuencias. Si usted decide desobedecer, hay consecuencias. La Biblia dice en Gálatas capítulo 6, verso 7, ¿verdad? Que cosechamos todo lo que sembramos. Entonces, cuando estamos de verdad sembrando bien, pues vamos a cosechar bien. Y esa es una ley muy natural. Usted siembra frijol, ¿qué es lo que va a cosechar? Frijol. Si usted siembra jitomate, no va a cosechar papas, ¿verdad? O sea, lo que se siembra es lo que se cosecha, hermano. Y sabe, es tiempo de darle la respuesta a Dios. Termino con este versículo, por favor, en el Salmo 119. Salmo 119, verso 10. ¿Sí? ¿Lo tiene? 119:10 dice: con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Cierre sus ojos. Padre, te damos gracias, Señor. Muchas gracias, Dios, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque a través de ella tú nos hablas y nos enseñas cada día. Señor, ahora queremos también nosotros, cada día, Señor, estar más comprometidos contigo, Señor. Cada día, Señor, ser más fieles, Señor, a tu palabra y a ti, Señor, de vivir agradándote en todo, Señor. Los tiempos son difíciles, sí, Señor, son difíciles, pero sabemos que tú estás aún en estos tiempos en la vida de cada uno de nosotros. Tú eres nuestro respaldo, tú eres nuestra pronta ayuda, Señor, en medio de las circunstancias difíciles, Señor. Estamos a aprender a confiar cada día en ti, Señor. La fe, Señor, se manifiesta a través de la obediencia. Si yo digo que tengo fe,
mi vida debe de ser una vida de obediencia, Señor, a ti. Una vida de compromiso, una vida de fidelidad, una vida de obedecer tus mandamientos, Señor, y respetar esa autoridad espiritual que tú tienes y reconocerla cada día en nosotros. Ayúdanos, Señor. Necesitamos tu ayuda, Señor. Solos no lo podemos hacer, Señor. Tu palabra dice, y lo dice claro, separados de ti nada podemos, Señor. Señor, sabemos que los ambientes, donde quiera que nos movemos, Señor, hay situaciones que nos desafían a tomar una de las opciones: obedecer o desobedecer, ser leales a ti o ser desleales. Ayúdanos, Señor, a tener esa convicción de agradarte a ti en todo momento, Señor. Padre, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que a través de tu palabra tú nos hablas, tú nos enseñas y sobre todo nos confrontas a vivir una vida mejor para ti. Yo te doy gracias, Padre, por la vida de cada una de las personas en esta mañana. Que cada uno, Señor, salgamos con la firme convicción de consagrarnos, de comprometernos, de ser fieles cada día y de obedecer tus mandamientos, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, y te pedimos tu bendición y tu sabiduría cada día, Señor. Amén. Que Dios le bendiga. Hasta luego. Buen día.